Las funciones trigonométricas son aquellas que están asociadas a una razón trigonométrica. Las razones trigonométricas de un ángulo A son las obtenidas entre los tres lados de un triángulo, es decir, las comparaciones por su cociente de sus lados A, B y C. Existen 6 funciones trigonométricas. La función seno. La función seno de un ángulo A se define como la razón entre el cateto opuesto A y la hipotenusa. La función coseno. El coseno de un ángulo A se define como la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente B y la hipotenusa C. La función tangente. La función tangente de un ángulo A es la razón entre el cateto opuesto A y el cateto contiguo o cateto adyacente B. La función cosecante. La función cosecante es la razón trigonométrica recíproca del seno, es decir, SCA por seno A igual 1. La cosecante del ángulo A en un triángulo rectángulo se define como la razón entre la hipotenusa C y el cateto opuesto A. La función secante. La función secante es la razón trigonométrica recíproca del coseno, es decir, CA por coseno A igual 1. La secante de un ángulo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre la hipotenusa C y el cateto contiguo o cateto adyacente B. La función cotangente. La función cotangente es la razón trigonométrica recíproca de la tangente, por lo tanto, tangente A por cotangente A igual 1. La cotangente de un ángulo A de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente B y el cateto opuesto A. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar un plano cartesiano y luego marcamos en el eje X pi medios, pi, 3pi medios y 2pi, y así en el lado negativo. Y hay que recordar que la amplitud en este caso es 1 positivo en Y y menos 1 negativo en Y. Y para graficar tenemos que tener en cuenta que en este caso la gráfica parte desde 0. Bueno, entonces aquí cuando es 0, bueno, entonces vamos primero a pi medios, este subiría hasta 1 en Y, y luego cuando es pi quedaría en el eje de X en 0, luego 3 pi medios baja a menos 1 en y luego 2 pi queda en 0. Y esto es lo que se llama como un periodo. Y esto mismo haríamos en el lado negativo. Y luego ya hecho los puntos, lo único que queda es unir los puntos y así quedaría